En la desembocadura del río Guadiana se encuentra la histórica ciudad de Ayamonte. Aunque esta zona muestra señales de su poblamiento desde el Neolítico, Ayamonte remonta sus orígenes a la dominación romana. Así lo confirman numerosos hallazgos de monedas, ánforas, utensilios y sobre todo el mausoleo localizado entre las dunas de Isla Canela, cerca de Punta del Moral. La situación estratégica de Ayamonte es evidente, al dominar desde las últimas estribaciones del Andévalo onubense la desembocadura del río, frontera natural e histórica con Portugal. Este valle fluvial, inundado por el mar en la última transgresión del Holoceno hace 5000 años, encaja desde el punto de vista funcional como un estuario, aunque morfológicamente puede considerarse como un delta. Ambas márgenes del río, en su tramo final, se encuentran ocupadas por un entramado de caños y esteros que el régimen general de mareas vivas del Atlántico anega 2 veces al día, con un desnivel o rango medio de 2 metros entre la pleamar y la bajamar. Toda esta zona inundada por el océano está amortiguada por una franja costera de dunas que son consecuencia del sistema mareal a que se encuentra sometida esta zona del Golfo de Cádiz. El oleaje que incide en la costa y la acumulación de aportes oceánicos y fluviales han conformado todo este paraje natural que hoy conocemos como las marismas del Guadiana. Este humedal encierra sin duda un alto interés ecológico, tanto por la biodiversidad que encierra como por ser enclave en las rutas migratorias de muchas aves. Todos los ecosistemas condicionan las actividades productivas del hombre, especialmente las relacionadas con la obtención de materias primas y con la búsqueda de recursos energéticos que permiten la transformación de las mismas. En este sentido, las marismas del Guadiana son un claro ejemplo de la riqueza de este tipo de espacios naturales. La abundancia de peces, moluscos y crustáceos que encuentran aquí aguas ricas en plancton y un hábitat propicio para el desove ha hecho que la pesca en el litoral o en los esteros y el marisqueo sean las actividades que han ocupado y ocupan a una gran parte de la población de esta zona. La sal marina, obtenida por evaporación a través del estancamiento del agua por medio de muros de fango y regulada por compuertas, ha sido otra de las riquezas que tradicionalmente se han obtenido de estas marismas. La salazón ha sido desde la antigüedad una forma fundamental de conservación de los alimentos hasta la aparición del frío industrial. Aunque a la entrada de Isla Cristina quedan algunas salinas, estas han ido desapareciendo en los últimos años. La importante producción de sal que surtía a numerosas industrias locales de salazón y conservas ha sufrido en las últimas décadas un descenso progresivo paralelo a la decadencia de estas fábricas. Las ruinas de las salinas del Duque, cartografiadas a finales del siglo XIX, con sus amplios estanques y embarcaderos,
testimonian la importancia que tuvo la producción y comercialización de la sal. Por otra parte, la posibilidad de embalsar agua aprovechando la configuración natural de los caños y estructurando los esteros en espacios cerrados permite también la obtención de energía hidráulica. Esta energía mecánica, producida por el desnivel entre la pleamar y la bajamar, aumenta considerablemente cuando la salida del agua embalsada se canaliza por medio de un sistema de compuertas. La fuerza de este agua, aplicada a una turbina y transmitida por medio de un eje a las antiguas piedras de moler de rueda horizontal, dio origen a los molinos de marea. Ya en el siglo I antes de nuestra era, el historiador Estrabón describe un molino hidráulico que existía en Cabira y que Matrídates había mandado construir junto a su palacio. A partir del siglo I, este tipo de molinos se generalizan por todo el imperio. Molinos romanos encontramos en la península ibérica en el sur de Portugal, concretamente en la localidad de Represa. Partiendo de la rueda, el mecanismo básico para la molturación del grano ha permanecido casi inalterable a lo largo de los siglos, aunque la fuerza motriz utilizada fuera humana, animal, hidráulica o eólica. En esencia, la energía aplicada hace rotar una piedra móvil sobre otra fija, ambas estriadas para conseguir la trituración de los cereales por rozamiento. Los primeros molinos de marea aparecen en Europa en el siglo XI según el profesor Luis Felipe Rosa Santos. Fue entonces cuando empezó a utilizarse el rodezno, turbina compuesta por unos 30 álabes o palas que gira movido por la fuerza del agua canalizada desde un embalse. Un eje vertical unido al rodezno transmite la rotación a la piedra móvil del mecanismo de la molienda. El rodezno evolucionó posteriormente hacia el rodete, más pequeño que aquel y que proporcionaba un mayor número de revoluciones, debido a que la fuerza del agua se repartía sobre toda la superficie al estar encajonado en el fondo de un pozo o cubo. En todo el Golfo de Cádiz se constata la existencia de este tipo de molinos. En los archivos municipales de Ayamonte encontramos referencias documentales a los molinos de marea ya en el siglo XVI, aunque su origen posiblemente se remonte a los últimos años de la Edad Media. Estos molinos pertenecían a la oligarquía local y a la iglesia, que los arrendaban a los molineros. Molinos como el de las monjas, el de Pedro Montero o el del Cristo han desaparecido. Otros, datados como estos en el siglo XVII y XVIII, estuvieron funcionando hasta principios de nuestro siglo y algunos hasta los años de la posguerra. Teniendo en cuenta que cada molino disponía de 2 a 6 piedras y que cada una de ellas podía moler hasta 300 kilos de grano en una hora, podemos deducir la importancia de la producción de harina en esta zona hasta principios de siglo. En el paisaje de las marismas del Guadiana destacan todavía las ruinas de varios molinos y de otros que se han adaptado en la actualidad para cultivos marinos. Los restos de estos molinos se encuentran localizados en 2 franjas. Al norte, en el llamado Estero de la Sardina, estaba el molino del Dique, hoy día transformado en una piscifactoría. Documentado desde el siglo XVII, una escritura de venta de 1918 señala que tenía 4 heridas, o sea, 4 piedras. Camino del Dique se encontraba el molino de San Juan de Dios, pero las ruinas fueron derribadas por el trazado de la carretera que conduce al puente. Próximo a este, en el Estero de la Nao, quedan las ruinas del molino de la Bolsa, o de San Miguel, que estuvo activo hasta la posguerra. En él vivió y trabajó con su padre Pepe el Molinero, que aún vive para contarnos sus recuerdos. Su padre fue molinero, nos contó usted antes que fue molinero.
Pero su padre nació en este, ¿no? No, mi padre era portugués. Portugués. Nació en Portugal. En Portugal. Y se vino de niño para aquí, para España. Y entonces estuvo en el molino del Pintado. ¿Sí? Y esos molinos hay. Porque mi padre era más bien molinero de molino de viento. Había aprendido el oficio en los molinos de viento. Pero después vino para aquí, para España. Como en aquellos tiempos los portugueses eran por un pedazo de pan, se venían para acá. Pues ahí lo tuvieron y ahí, claro, lo metieron en un molino ahí y ya, cuando él ya se fue a casar, pues resulta de que cogió ya un molino, el molino donde yo nací, aquel que yo digo, estamos delante de la estación. Entonces ya él lo cogió por su cuenta, no sé cuánto le costaría la renta, y ya empezó a trabajar por su cuenta. Y empezó allí, ¿no? Y empezó allí. Y ya después, en el año, tendría 6 años, nació en el 21, por el 27, por ahí. Fue cuando el molino aquel ya estaba con la cosa de que la estación iba a llegar allí y que aquello lo iban todo a destrozar. Y lo tiraron. Y entonces ya mi padre dice, pues este molino, el que estaba aquí, el viejo que estaba aquí, se iba, se marchaba. Y dice, padre, pues ahora voy a coger la ocasión de arrendarlo yo en mi cuenta antes que me quede sin ninguno. ¿Y este cómo se llama, Pepe? Este es el molino de la Bosa. De este molino, reflejado en las tranquilas aguas del estero, aún se conservan sus compuertas de eje horizontal, sus 4 heridas arqueadas, parte de la vivienda del molinero, los muros de contención del estanque o caldera y elementos de sus mecanismos como piedras de moler y bancadas para voltearlas y picarlas cuando se gastaban por su uso. Pepe el molinero revivió aquella tarde con emoción su infancia y juventud, recordando anécdotas del oficio y vivencias de aquellos años. En la franja sur se encuentran las ruinas de los otros 5 molinos mareales que jalonan esta zona de las marismas del Guadiana. El más alejado de Ayamonte, situado cerca del Pozo del Camino, es el del estero del Tamujar Grande. Este molino, con escasas referencias históricas, es el más pequeño ya que tiene solo 2 heridas, o canalizaciones de salida del agua embalsada. Después de molino, fue utilizado como pesquero y actualmente sus instalaciones están siendo remodeladas para convertirlo en un centro de educación e interpretación ambientales, por iniciativa de la Mancomunidad Intermunicipal de Lepe e Isla Cristina. Continuando por el trazado de la antigua línea de ferrocarril con dirección a Ayamonte, y justamente frente a la zona que se conoce como El Pinillo, se localizan las ruinas del cartografiado con el nombre de Molino del Arbolito. Conocido también con el nombre del Molinito o de Pepe Feu, disponía de 4 piedras o muelas, término empleado para denominar al mecanismo de molturación. Una característica peculiar de este molino es el de tener el sistema de compuertas de llenado del estanque unido al propio edificio, y además de utilizar el sistema de eje horizontal, disponía de otro tipo de compuertas sobre guías de piedra que se accionaba por medio de una polea, lo que permitía anular a voluntad la entrada de agua a la caldera para llevar a cabo las reparaciones de los rodetes o la limpieza de fangos que se acumulaban en los distintos compartimentos y mecanismos en contacto con el agua. Actualmente se utiliza como establo y en la solería de su interior se encuentran embutidas las piedras fijas que componían sus muelas. Próximo al molino del Arbolito, ya cerca de la población, en las dependencias de otra piscifactoría, puede intuirse el constatado en planos como el molino de San Antonio. La imposibilidad de acceder al interior de sus dependencias no permite confirmar la idea de que estas instalaciones estén, como en el caso del molino del Dique, levantadas sobre lo que fue un molino mareal. A unos pasos encontramos otros 2 molinos, el del Pintao y el conocido como Molino Chico, que quizás corresponda al denominado por otras fuentes como Molino de Izaguirre o de San Rafael. Los esteros que rodean al molino y el propio edificio
están siendo utilizados también como instalaciones para cultivos marinos. Comparados con los demás molinos de Ayamonte, el Chico destaca por su mejor estado de conservación, que permite todavía contemplar las singulares tejas de su techumbre a dos aguas, sus 4 heridas, los contrafuertes de sus paredes, parte de la vivienda, su compuerta adosada y los muros de contención de su amplia caldera, construidos, como todos los molinos de la zona, a base de un mortero de calbaza, piedra ostionera y de pizarra y ladrillo salado. Tal vez la denominación de Chico de este molino se deba a su comparación con el cercano y monumental molino del Pintao, de proporciones mucho mayores y emblemático entre los molinos mareales de esta zona. Mandado a construir hacia 1750 por el indiano ayamontino y destacado miembro de la oligarquía local, don Manuel Rivero González, todo él se levanta sobre una base de piedra ostionera gaditana. Es el único de los que quedan, junto con el desaparecido Molino de los Rastros, situado en el estero de la Ribera, que contaba con 6 piedras o muelas. Con una planta aproximada de 60 por 15 metros, donde se distribuían las distintas dependencias, destaca también por su doble compuerta, que permitía aumentar el volumen de agua que entraba en la balsa. Después de haber sido el más productivo de los molinos de Ayamonte, se utilizó últimamente para la producción de guano, a partir de restos de pescado de las industrias conserveras locales y también como pesquero. Aunque el conjunto presenta un aspecto muy deteriorado, en su interior aún podemos encontrar algunas de las piedras que formaron parte de los mecanismos de molienda, ocultas entre escombros y la vegetación de marismas que ha ido ocupando sus dependencias. Recientemente, varios colectivos defensores del medio natural y la recuperación de actividades y oficios tradicionales locales, como la Escuela Taller Guadiana, están intentando, por medio de estudios y exposiciones, interesar a distintas instituciones a fin de recuperar molinos como el del Pintao para fines educativos y recreativos, dentro del proyectado espacio natural de senderismo ecológico denominado Carril Verde Litoral, que uniría los espacios de marismas que rodean al antiguo trazado del ferrocarril desde Ayamonte a Huelva. Este tipo de iniciativas de carácter didáctico y turístico es una realidad desde hace unos años en la costa del Algarve portugués, en el Parque Natural de Ría Formosa, donde se encuentra el Molino Nuevo de Marín, cerca de la localidad de Olaos. De toda esta costa portuguesa existe documentación referida a un número importante de molinos mareales de características similares a los del litoral español del Golfo de Cádiz. Este paraje natural de marismas, conocido como Quinta Marín, cuenta con la infraestructura y las instalaciones adecuadas para mostrar al visitante toda la riqueza y la belleza de estos ecosistemas. El molino, situado junto al centro de recepción y museo del parque, recibe además la visita de numerosos grupos escolares que pueden de esta manera conocer su funcionamiento y desarrollar hábitos de respeto y conservación de la naturaleza. La amabilidad del molinero nos permitió conocer su interior, las dependencias, los mecanismos y, lo que fue más importante, poder comprobar y filmar el funcionamiento de un molino mareal. En la estancia principal, apoyado en uno de sus muros, estaban expuestos antiguos rodetes de 6 palas de unos 90 centímetros de diámetro, hechos de hierro, piedra y madera de olivo, como los dispuestos en los pozos o cubos, donde la inercia y presión del agua los hará girar. En su interior, comprobamos cómo el eje o mástil conecta el rodete con la piedra giratoria o volandera por medio de una pieza metálica llamada la vija. Tanto la piedra volandera, también llamada muela, como la fija,
están picadas para que puedan moler el grano. Sobre estas estaba la tolva, recipiente que dosificaba la entrada del cereal en el ojo de la muela, con sus mecanismos de aviso para cuando en ella quedaba poco grano. Para poner en marcha todo este ingenio hidráulico, el molinero abre la compuerta o tajadera de una de las 6 heridas de este molino, dando paso al agua por el canal en forma de embudo que la conduce al pozo. Fluyendo ya el agua con fuerza y tras preparar el guardapolvo de esparto que conducirá a la salida de la harina evitando que se esparza, el molinero libera la piedra volandera mediante un mecanismo que eleva la base de madera donde gira el rodete, llamada puente, acuñándola mediante una palanca. Comienza así la molturación del grano. Las muelas, con un espesor entre 25 y 40 centímetros, suelen pesar de 300 a 700 kilos. Según el tipo de cereal que se moliera, la altura entre las piedras debía ser regulada a fin de conseguir un rendimiento óptimo. Esta operación se realiza mediante el mismo mecanismo que se accionaba para liberar las piedras. Del mismo modo, el molinero controla el posible rozamiento de las piedras para evitar su desgaste innecesario y el calentamiento excesivo de las mismas, lo que produciría el tueste de la harina perdiendo calidad. De vez en cuando, el molinero comprueba el caudal de salida del agua que puede regular por medio de la tajadera, aunque cada pozo dispone de un aliviadero para cuando el volumen de agua es excesivo. Una vez que comprobamos el funcionamiento de un molino de marea, gracias a una iniciativa institucional de recuperación de oficios tradicionales desaparecidos, supimos que en otros lugares de la provincia de Huelva existían molinos harineros de río y de viento que también habían sido rescatados del olvido. En el frondoso paisaje de la sierra, cerca de Aracena, existen restos de numerosos molinos que aprovechaban la energía de los arroyos y correntías de esta zona. José Manuel Rodríguez Delgado, hijo y nieto de molineros, por iniciativa propia ha reconstruido artesanalmente este molino de un solo mecanismo para su uso y recreo. Ya exteriormente observamos algunas diferencias notables con los molinos de marea, como la construcción cilíndrica que corona todo el edificio, llamada vaso. Debajo de él, en una oquedad relativamente amplia, pudimos observar el rodezno que conocíamos solo por ilustraciones, mucho más grande que los rodetes de los molinos mareales y en cuyas palas, hechas también de olivo, incide el agua embalsada. Desde el arroyo más próximo, el agua se conduce hasta el vaso por medio de una acequia que aquí se denomina alieva y que dispone de unos aliviaderos para controlar el caudal que llega al vaso, que tiene como función embalsarla y conseguir la presión necesaria para mover el mecanismo. Solo resta ya, para que comience la molienda, que José abra la compuerta del vaso y así la presión del agua sobre los álabes impulse el rodezno y éste a la muela. A diferencia del rodete que gira impulsado por la turbulencia creada en el pozo del molino mareal, el rodezno lo hace por la presión directa del agua en cada una de sus palas. El resto del mecanismo de molienda, como la tolva, las piedras y su sistema de regulación, es muy semejante al de los molinos de marea. Como todos los molinos, dispone también
de otras dependencias como la vivienda del molinero, la cuadra y el doblao para almacenar el grano. En esta ocasión, el molinero no solo nos mostró el funcionamiento del molino, sino que aprovechó para moler una tolva de maíz mientras compartíamos el mosto de su cosecha y la exquisita chacina de la sierra. La Sierra de Huelva baja en dirección suroeste hasta la costa del Algarve portugués y Ayamonte. En esta extensa comarca del Andévalo, las lomas cercanas a los pueblos suelen estar coronadas por las ruinas de numerosos molinos de viento. En Castromarín, uno de ellos todavía muestra parte de su mecanismo y en Ayamonte los muros de otro se conservan dentro del casco urbano. Según Julio Caro Baroja, en un estudio realizado en 1949, las mayores concentraciones de molinos de viento en España se dieron en La Mancha y en el Andévalo onubense. En los alrededores de la Puebla de Guzmán llegó a constatar la existencia de 18 molinos a principios de siglo. Otras localidades, como Villanueva de los Castillejos, San Silvestre, Villablanca o Sanlúcar de Guadiana, conservan también restos de estos molinos. Estudios recientes, como los del profesor José Luis Gozálvez, afirman que en el Andévalo se podría hablar de un promedio de 20 molinos por municipio. En la localidad del Granao, por iniciativa de su alcalde, se ha reconstruido de forma fidedigna uno de ellos con fines educativos y estéticos. En estos molinos, las aspas que recogen la energía del viento están unidas a un eje horizontal que atraviesa la techumbre y que transmite su rotación, por medio de un mecanismo de linterna parecido al de la noria, al eje vertical que moverá la piedra volandera. Todo este mecanismo de eje horizontal, trabajado en madera de olivo, procede de un molino portugués y por molineros y artesanos portugueses fue adaptado y montado. Un aspecto muy interesante de los molinos de viento es que en la base de su cubierta cónica lleva un sistema de ruedas y raíles, en este caso de madera, para poder orientar todo el mecanismo en la dirección del viento. El primitivo raíl de este molino del Granao, expuesto en su exterior, estaba labrado en la sillería que remataba el muro. La orientación del mecanismo podía realizarse desde el interior por medio de un sencillo sistema de polea. Tanto las piedras de moler como el eje vertical están sustentados por el doblao, construido en este caso por gruesos troncos de encina. La harina cae a la planta baja del molino por un conducto en cuyo extremo se coloca el saco. Aunque el día no reunía las condiciones idóneas de viento y solo corría una ligera brisa, Jesús y Francisco, dinamizadores de esta feliz restauración, orientaron desde el exterior todo el mecanismo por medio de 2 cabos atados a la punta del eje, y desplegando sus 4 velas latinas, consiguieron que pudiéramos completar nuestro documental con un molino de viento funcionando. En la provincia de Huelva había un molinero honrado que ganaba su sustento con un molino arrendado y era casado con una moza que era una rosa y era tan bella que el corregidor madre se prendó de ella. La regalaba, la prometía hasta que un día la pidió los favores que pretendía.
Responde la molinera, vuestros favores admito, pero siento si nos pilla mi marido en el garlito, porque el maldito tiene una llave con la cual cierra, con la cual abre cuando es su gusto. Expuesto es que nos pille y nos dé un gran susto. Responde el corregidor, me estoy haciendo una idea de mandarle en el molino algo que allí le entretenga. Según lo digo, será de trigo, porción bastante, que lo muela esta noche, que es importante para una idea que tengo oculta bajo la multa de 12 duros. Así será, del modo estemos seguros. Allí por aquel molino ha pasado un pasajero que entendía de moler tan bien como el molinero. Si tienes ansia por irte a casa, vete tranquilo, que esta noche sin falta se muele el trigo. Ha salido el molinero y a su casa ya se ha ido. Les ha encontrado a los dos como en harina metidos. Vete tranquilo, buen molinero, ve a tu molino. No dejes que el vecino te muela el trigo.